Bueno, muy buenas noches. Yo soy Alejandra Berea, a cargo del servicio de dermatología del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Quiero agradecer a las autoridades del hospital por haberme convocado a hablar sobre manifestaciones cutáneas en COVID, y esta charla está destinada a todo el personal del hospital. Siempre digo que las mejores charlas que uno puede dar son aquellas en las que uno tiene mucha experiencia, que la ha transitado, que la ha vivenciado, que ha podido realizar los diagnósticos, los tratamientos. No es este el caso, ya que esta pandemia cayó acá abruptamente y a medida que va pasando el tiempo, vamos aprendiendo. Entonces lo que vamos a ver hoy son las distintas manifestaciones cutáneas que se han observado desde que comenzó la pandemia en el mundo. Bueno, la historia de la humanidad sufrió muchas pandemias, numerosas pandemias. Muchas de ellas han sido relevantes desde el punto de vista dermatológico. Por ejemplo, fíjense, la peste bubónica o peste negra, que se tuvo como consecuencia la muerte de aproximadamente 200 millones de personas, y fíjense que el nombre está relacionado a las manifestaciones cutáneas. Los típicos bubones o la piel negra, que eran las necrosis fundamentalmente en extremidades, que provocaba la enfermedad. Más tarde, durante muchos años, pero alrededor de 1500, fue cuando tuvo muchos decesos de vidas, o sea, muchas causas de muerte por viruela en el mundo, y característicamente saben ustedes que las manifestaciones cutáneas fueron lo que hacía el diagnóstico. Más tarde viene la mal llamada gripe española. ¿Por qué decimos la mal llamada? Se la conoce como española, pero la mayoría de los reportes saben que comenzó en Kansas, Estados Unidos. Fue una infección por H1N1 que los pacientes morían con cianosis de piel y mucosas, por lo tanto se la llamó la muerte púrpura. Ya en la década del 80, nuestro hospital, con el perfil infectológico que tiene, tuvo mucho que aprender, tuvimos mucho que aprender en la pandemia del SIDA, que comienza, como les dije, en los años 80, y acá el dermatólogo es fundamental en el equipo multidisciplinario que atiende a los pacientes HIV positivo SIDA, ya que muchas de las dermatosis son verdaderos marcadores de infección, como otras enfermedades de piel directamente son marcadoras de progresión de la enfermedad. Más tarde tuvimos otras pandemias, provocadas por coronavirus, como es el SARS-2, el SARS y el MERS, perdón. Y por último, tenemos la infección por el SARS-CoV-2 que provoca el coronavirus, la enfermedad llamada coronavirus. Fíjense que han pasado aproximadamente 100 años desde la mal llamada gripe española, como decíamos hoy, y nos encuentra, si bien la ciencia ha tenido un largo camino y se ha desarrollado muchísimo, obviamente, nos encuentra de una manera muy parecida y enfrentándola con los mismos desafíos y las mismas inquietudes. Esto es como están al día de hoy los casos de coronavirus en el mundo. Alrededor de, hasta el día de hoy, 457.000 aproximadamente muertes provocadas en el mundo. Y fíjense que los países con mayor desarrollo económico, lo que diríamos primer mundo, son los que más llevan en la estadística, más casos de muerte tienen. Y nuestro país, que se adelantó en cuanto a las políticas de aislamiento, está mostrando hasta el momento
la verdadera, el importante paso y el verdadero manejo de la salud, de la política sanitaria. Bueno, hasta aquí hemos llegado y vemos que las manifestaciones cutáneas, bueno, esto empieza en Wuhan, en China, de ahí va al sur de Asia, luego va a Italia, a España, más tarde cruza el Océano Atlántico, llega a Estados Unidos y a América, a Nueva Zelanda, al resto de a Rusia, al resto de los países en el mundo, y llega a América, a Latinoamérica, y lo que nos vamos a referir es fundamentalmente qué esperamos encontrar acá en la pandemia. Bueno, si bien comienza esta patología del coronavirus como una infección netamente respiratoria, la doctora Wadman en la revista Science dice que, y presenta el hecho que es multisistémica y que está afectada inclusive la piel. Con respecto a la afectación cutánea y el COVID-19, podemos decir que se caracteriza por, vamos a encontrar tres tipos de manifestaciones cutáneas. Las manifestaciones provocadas por el mismo virus, las manifestaciones cutáneas provocadas por los fármacos que se pueden dar para tratar esta enfermedad, o sea, las farmacodermias, y por último, las manifestaciones cutáneas que sí se están viendo en el personal de salud por el equipo de protección personal. La charla de hoy no va a estar dedicada ni a las manifestaciones por fármacos, a las farmacodermias, ni a los eczemas de contacto que provoca el equipo de protección personal. Por lo tanto, nos vamos a delimitar a hablar de las manifestaciones cutáneas del coronavirus. Fíjense que en el primer lugar que aparece, en Wuhan, se estudia un total de 1.099 casos de enfermedad por COVID-19, y en esta estadística que tienen, fíjense que simplemente, no simplemente, sino las manifestaciones cutáneas están remitidas en el 0,2% de los casos. Esto puede ser que la infección fue abrupta, a lo cual no se estaba preparado, o puede ser que realmente hayan sido muy pocas las manifestaciones existentes. Bueno, a medida que va avanzando, llega a Italia, y acá tenemos el Recalcati, es el autor que empieza a fijarse en la piel. Entonces hace un estudio en el Hospital Lecco de Lombardía con 148 casos de pacientes con enfermedad COVID confirmada. Excluye a 60 porque si tenían lesiones, tenían medicación anterior, entonces podían ser farmacodermias, y de los cuales selecciona nada más que 88 pacientes, de los cuales solo 18, o sea, el 20.4% de los casos desarrollaron manifestaciones cutáneas. ¿Cuáles fueron las manifestaciones que encontraron Recalcati y colaboradores? Una erupción eritematosa en el 77% de los casos, una urticaria generalizada en el 16,7% de los casos, y vesículas parecidas a la enfermedad provocada por el virus varicela zoster, la varicela, en el 5,6% de los casos. Las lesiones fundamentalmente se localizaban en el tronco, no eran pruriginosas y no hace, por lo menos el autor, una relación o una correlación entre la gravedad de la enfermedad y las manifestaciones cutáneas. Este trabajo adolece de un grave problema, no hay imágenes, fundamentalmente para evitar la contaminación, o sea, nadie quería exponer o bien su teléfono celular o unas cámaras fotográficas para dejar registradas estas imágenes. El virus sigue viajando y llega a España, y es allá, en España,
donde la doctora Cristina Galván Casas y todos los colaboradores, vamos a ver que fueron muchísimos los médicos que intervinieron, 100 dermatólogos en toda España, se coordinaron en este trabajo para registrar las manifestaciones cutáneas que se vieran en las primeras 2 semanas de abril, que fue el pico de la pandemia dentro de España. Con consentimiento informado se realizaron imágenes fotográficas y después las estudiaron 4 grupos de dermatólogos en forma independiente. Es así que llegan, tanto en la primera semana como en la segunda semana, a poder clasificar estas manifestaciones en 5 patrones. El patrón símil-perniosis, el patrón vesicular, el patrón urticariforme, el máculo papuloso y el libedoide y necrótico, del cual vamos a intentar hablar ahora. ¿Qué es el patrón símil-perniosis? Cuando decimos patrón símil-perniosis hablamos de las lesiones que simulan eritema pernio o los llamados sabañones. Pero ¿cómo se da? En un contexto, los sabañones generalmente ustedes saben que aparecen en invierno y generalmente hay antecedentes personales de los pacientes de presentar estas lesiones frente a los días fríos. Esto aparece en plena primavera, por lo tanto no había una baja temperatura para que esto se diera y no tenían antecedentes estos pacientes. ¿Y dónde se daba? En niños y jóvenes con una afectación asimétrica en general, puede ser simétrica, de manos y pies, y cómo se va a ver como pápulas o placas eritematoedematosas, a veces podían tener algunas vesículas o pústulas. Podían provocar dolor, podían provocar prurito, tenían una duración aproximada de 12 días, la aparición era tardía, por lo tanto si se le hacía PCR ya era negativa, y se asocia en general a una enfermedad general por COVID leve. Estas son las imágenes que tuvieron, algunas de las imágenes que reportaron estos 100 dermatólogos, pápulas, acá podemos ver una vesícula, a nivel de manos, a nivel de pie, fíjense acá en los dedos del pie, estas plaquitas eritematosas, y también en la parte plantar del dedo mayor y del pie. Pápulas de vuelta, fíjense la descamación en uno de estos, acá en el dedo mayor, acá o también abajo a la izquierda una placa eritematosa, y lo mismo podemos ver en estos 3 dedos, fundamentalmente acá vemos la placa eritematosa, acá también pápula eritematosa, y hoy les decía, no encontraba acá para marcar la descamación. Bueno, fíjense, acá más purpúrico, pero con el típico aspecto de perniosis, sin el antecedente. Fíjense, acá en forma más de pápulas en los dedos, y acá como pápulas y placas en el dorso de las manos. Fíjense que les dije que a veces podían tener vesículas, y acá podemos ver esta placa eritematosa en uno de los dedos de los pies lleno de vesículas. Acá afectando las manos, otra vez acá y acá con cierta descamación. Fíjense cómo toma parte de los dedos, a veces puede tomar el talón, otras veces con tinte bastante purpúrico. Fíjense que acá es bilateral la afectación y con algunas vesículas, y acá tomando algunos de los dedos de los pies. Ese es entonces el primer patrón, el símil-perniosis. El segundo que vamos a ver, y les dije, no les dije, me olvidé decirles que se da en el 19% de los pacientes el patrón perniosis el anterior, lo vemos en el 19% de los casos. Luego viene el patrón vesiculoso, que se ve en el 9% de los casos que ellos estudiaron, se da en una edad intermedia, aproximadamente 40-45 años, se observa en tronco y miembros, y la característica que van a tener son vesículas monomorfas, o sea, parece nada más que una vesícula sobre piel sana en la mayoría de los casos.
a veces con mayor tamaño, tipo ampollas y hemorrágicas, pero lo típico, vesículas monomorfas. Muy parecido a la varicela. La varicela se diferencia porque es polimorfa y en diferentes estadios. Es el típico gota de rocío sobre el pétalo de rosas, o sea, hay una mácula rosada sobre cual después aparece la vesícula. Y es céfalo-caudal, comienza por la cabeza y va hacia el resto del tegumento. Esta en cambio se ve, son vesículas, dijimos, en tronco y miembros. El prurito es muy frecuente, la duración es de 10 días, y lo que es muy importante para que los dermatólogos estemos atentos, y el médico general también, los médicos de primer nivel de atención, es la aparición temprana, que nos puede dar un indicio y que puede aparecer antes que otras manifestaciones cutáneas. Está asociado a un pronóstico intermedio. No tiene la gran, o sea, el anterior era pronóstico muy leve, o sea, muy bueno, porque se daban jóvenes que generalmente tienen muy buen pronóstico. Acá ya entra en el medio del espectro. Bueno, acá podemos ver las vesículas rotas ya, en el tegumento, como única manifestación, y no es un cuadro muy frecuente de ver. Fíjense acá, en el tronco de este señor, y acá podemos ver la vesícula rota directamente. Otra vez acá, vesículas sin otro síntoma. Entonces, no tiene el polimorfismo de la varicela, podríamos pensar en otras patologías. Lo que pasa es que esta charla está destinada, me interesa que la conozcan sobre todo los médicos generales y los médicos que están en el primer línea de seguimiento de estos pacientes. Entonces no me voy a poner a hablar de diagnósticos diferenciales dermatológicos, pero a tener en cuenta. Fíjense, estas son vesículas purpúricas ya, vesículas con contenido de sangre que aparecen en la cara, que aparecen en el tronco, o esto que nos puede hacer confundir mucho con una varicela. En un niño, fíjense, eritema y algunas vesículas. Acá encontramos vesículas en un pie o vesículas en una mano. También para muchos diagnósticos diferenciales, pero a tenerlo en cuenta. Fíjense en este niño, cómo tenemos vesículas acá y acá en el dedo. Con un cuadro febril, esto nos obligaría a hacer muchos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo, contando esta vesícula, la enfermedad mano-pie-boca. Fíjense este paciente, esto más que vesículas, ampollas hemorrágicas. El paciente comenzó con esto y con un síndrome febril, y era un paciente con coronavirus. Luego pasamos, entonces hasta acá, vemos que puede haber un patrón similperniosis, un patrón con vesículas que aparecen fundamentalmente en el tronco con mucho prurito. El primero en el 19% de los casos, este es el estudio español, el segundo en el 9%, y acá con un 19% también de los casos el patrón urticariforme. Todos sabemos que la urticaria es una enfermedad muy frecuente, muchas pacientes se dirigen a una guardia, a una sala, o a la guardia directamente del hospital por presentar abones urticarianos. Generalmente siempre hay que buscar la causa, pueden ser enfermedades autoinmunes y a veces la causa es desconocida, pero es una patología muy, muy frecuente de ver. Fíjense que se da en edad intermedia, 48 años, se puede ver en troncos, miembros, palmas y plantas, y aparece como aparece siempre, con pápulas y placas eritemato-edematosas, con intenso prurito, como es característico de la urticaria, con una duración de aproximadamente unos 6.8 días, aparece con los demás síntomas. En general ya el paciente tiene un cuadro de fiebre, de tos, de odinofagia, o de anosmia, o digeusia, y está asociado a un pronóstico un poco más comprometido que los anteriores. Fíjense, este es el típico abones que podemos ver en una urticaria
cualquiera que nos puede llegar a la guardia, al servicio de alergia, al servicio de dermatología o a una unidad. Fíjense, acá tenemos otros pacientes. Todos estos pacientes presentaban coronavirus. Fíjense estas placas y abones, acá en palmas, estas lesiones son muy características en estos pacientes, y acá estas placas eritemato-edematosas que aparecen y desaparecen del lugar en menos de 24 horas. No quiere, o sea, esto en 24 horas no lo va a tener en el mismo lugar, lo va a tener en otro lado. Eso es típico de la urticaria. Acá también en miembros, podemos observarla. Otra vez en miembros, mostramos otra vez en manos estas pápulas urticadas y también en dorso de pie. Ahora vendría el cuarto patrón, el patrón máculo-papuloso, que es el más frecuente, se observa en el 47% de los casos, se da en gente un poco mayor, con una edad promedio de 55 años, y puede tener múltiples manifestaciones, bien como el típico exantema morbilliforme, esas lesiones eritemato-papulosas que pueden dejar piel sana, puede ser un rash perifolicular, puede ser un rash similar a una pitiriasis rosada, no se asusten que ya vamos a ir viendo imágenes, una púrpura puntiforme, unas pápulas que pareciera que fueran vesículas, pero que si uno le pone una aguja no sale líquido, similar a una enfermedad que los dermatólogos conocemos mucho, que se llama eritema elevatium dutinum, que es una vasculitis, o lesiones en diana, como vamos a ver ahora, similar a una reacción bastante frecuente de observar, que es el eritema multiforme. Estas lesiones en general son descamativas, son pruriginosas en un 57% de los casos, aparece generalmente con todos los otros síntomas, tiene una duración de 8 días aproximadamente y está asociada a un pronóstico general más comprometido que lo que estábamos viendo anteriormente. Este es el típico rash de erupción morbilliforme, donde acá los diagnósticos diferenciales serían múltiples, depende de la edad del paciente, podemos pensar también en un sarampión, no lo debemos olvidar, tenemos que pensar en farmacodermia, tenemos que pensar en un adulto, en primo infección por HIV, en farmacodermias, en mononucleosis infecciosas, múltiples serían los diagnósticos diferenciales, pero estar atentos a este tipo de lesiones. La erupción perifolicular, que no es muy frecuente, o sea, no es tan común como ver un rash morbilliforme, o sea, una inflamación alrededor del folículo, sí se ve, pero fíjense las características inflamación que podemos ver a nivel de este miembro, en la pierna, imágenes, pápulas perifoliculares, donde, o sea, una pápula alrededor del folículo piloso. Símil pitiriasis rosada. La pitiriasis rosada de Gilbert es una enfermedad que los médicos generales conocen, la vemos más los dermatólogos, es una enfermedad que se ve fundamentalmente en los jóvenes o adultos jóvenes, más en primavera y otoño, y aparece relacionada con el virus, esto es la pitiriasis rosada de Gilbert típica, con el herpes virus 6 y 7. Hay una placa, primero aparece una placa heráldica, se llama, una placa madre, y a las 2 semanas aparece todo el rash papuloso, siguiendo las líneas de clivaje de la piel en árbol de Navidad. Y estos cuadros se han visto muy parecidos en las pacientes con coronavirus. Cuando yo les hablaba de eritema elevatum dutinum, es una enfermedad de piel con una vasculitis, que recuerda eso, es lo que con pseudovesículas. Fíjense esas manos que parece que tuvieran vesículas, pero que en realidad no las tienen, y que se dan fundamentalmente el eritema elevatum dutinum en codos, por eso está esta foto acá, fíjense con estas pápulas acá en codos, en las zonas de extensión. Estas pápulas pseudovesículas porque no son vesículas, no hay líquido. Y se han visto en pacientes con coronavirus. Entonces, tenemos hasta ahora el rash, volvamos atrás para no confundirnos, morbilliforme,
la erupción perifolicular, la símil erupción pitiriasis rosada de Gilbert, las pseudovesículas, que si quieren recuerden el eritema elevatium dutinum, y por último el símil eritema multiforme, donde vemos un rash cutáneo muy extendido, pero hay lesiones que son muy sospechosas para pensar en un eritema multiforme, porque son estas lesiones que vemos acá, con un centro purpúrico y un halo más rosado alrededor. Esto está asociado, cuando lo vemos, nosotros lo atendemos mucho, siempre hay que pensar en enfermedades virales, por ejemplo en el herpes simple, está muy asociada, o en micoplasma, pero se han visto lesiones así relacionadas con el COVID-19. No era la última, seguimos con las erupciones de este patrón maculopapular, erupciones purpúricas, que la podemos ver tanto en los miembros, y algo que llamó mucho la atención, vieron muchos casos de erupción purpúrica asimétrica o no, o simétrica en los grandes pliegues, por ejemplo en las axilas, como podemos ver en este paciente. Otras manifestaciones que han encontrado, el eritema palmar, del que algo ya hemos mostrado, y el enantema. Fíjense en este caso, este paciente con un enantema muy importante en todo lo que es paladar blando y paladar duro, y signos en la implantación del tal de importante gingivoestomatitis. Pasamos ahora sí al último patrón, que es el libedoideo necrótico, que han descrito los españoles, la doctora Cristina Casas y colaboradores, y fíjense que el último patrón se va a dar en pacientes mayores de 63 años, ubicados en tronco y extremidades. Esto ya está directamente relacionado a obstrucción vascular. Coincide con los otros síntomas, no es que se adelanta, como podemos ver que el vesiculoso a veces era lo primero que aparecía, y en general está asociado a un mal pronóstico, con una mortalidad en los 375 casos que llegaron a ver ellos del 10%. No así la libido transitoria, la libido, que ahora vamos a ver de qué se trata, estas lesiones tuvieron un mejor pronóstico. Es esto, esa piel tipo marmolada que a veces se obtiene cuando las personas están cerca de una estufa. Bueno, esto habla de afectación vascular. Esto se da en enfermedades inmunológicas, y tener cuidado cuando en estos momentos, porque está relacionada a COVID y a no muy buen pronóstico. Fíjense las lesiones necróticas acá, que podemos ver en el dedo de este hombre o en el abdomen del mismo paciente, acá en este costado. Fíjense estas lesiones que van hacia la necrosis, como podemos ver acá, ya llegando a las necrosis en los últimos 2 dedos de los pies. Bueno, hasta acá fue lo que presentaron la doctora Galván Casas y colaboradores en este gran trabajo, que es el que nos guía ahora a todos los dermatólogos para estar detrás de las búsquedas de estos patrones que hemos visto. Pero la infección el virus siguió recorriendo el mundo, llega a Estados Unidos. Acá Magro, sobre 5 casos que ve de pacientes muy graves, vio la afectación necrótica e isquémica que se daba en la piel y también en los pulmones, con depósito de complemento, y habló de la obstrucción que se provocaban en los vasos. Fíjense, lo mismo, estas fueron todas biopsias que se hicieron en las necropsias. Esta libedo también. Y por último pasamos a seguimos en Estados Unidos. Sarah Young y Fernández describieron algunos pacientes muy interesantes. Fíjense, esta paciente que tiene anosmia, a las 24 horas le aparece esta urticaria, y al
al día siguiente empieza con fiebre e inmediatamente se corrobora que es COVID positiva. O este otro paciente con lesiones, con el rash maculopapuloso, pero también con lesiones isquémicas y necróticas, se realizó biopsia de las lesiones de abdomen, observándose células, queratinocitos apoptóticos, que habla del efecto citopático viral. Bueno, seguimos en Estados Unidos y, por ejemplo, este es el caso de una paciente que tuvo esta livedo reticularis, esta lesión livedoide racemosa. Fíjense que tuvo esta lesión, tuvo fiebre, tuvo un cuadro respiratorio, tuvo hematuria, pero tuvo una buena evolución posterior. Sigue viajando el virus, llega a Brasil y los autores brasileños reportan pápulas a nivel de pápulas eritematosas a nivel de miembros, también intensos sabones urticarianos y eritema palmar en los pacientes, o placas eritematosas, en las zonas de flexión tanto de los brazos, de los miembros superiores e inferiores. Por último, Weinberg y Goren estudian el hecho de ver mucha alopecia androgenética. La alopecia androgenética es la que padecen los hombres genéticamente predispuestos, generalmente los padres tienen ese antecedente y empiezan a tener calvicie, falta de pelo, con el típico patrón a partir de los 30, 35 años. ¿Qué observaron ellos? Que había una alta incidencia de pacientes con alopecia androgenética en los pacientes en estado crítico, en las unidades de terapia intensiva. Había un gran, no solo en los varones, sino también en las mujeres, el 79% de hombres y el 42% de mujeres en unidades críticas que presentaban alopecia androgenética, porque la pueden presentar los hombres, pero a su vez también algunas mujeres. Y estos autores italianos hacen la correlación que podría tener la testosterona y la interrelación con el COVID, ya que dice que es más frecuente la mortalidad en los varones mayores de 60 años, pero a su vez en el sexo masculino la mortalidad es mayor independientemente de los años que tengan los pacientes. Por último, voy a terminar con uno de los primeros artículos, pero que sí sirve para decir, tenemos que tener en cuenta esta enfermedad. Las patologías hay que buscarlas para poderlas encontrar. Fíjense que nosotros, este caso es de Tailandia, fue reportado el 22 de marzo de 2020. Nosotros sufrimos también, estamos en zona de dengue. Este paciente se presenta a la consulta con plaquetopenia, fiebre y este rash, que es como un mar rojo con islas blancas, que es como se describe específicamente el dengue. Obviamente se le hizo diagnóstico de dengue, pero posteriormente comenzó con síntomas respiratorios y se llegó al diagnóstico que era una infección por COVID-19. Entonces, tenemos la categorización hasta acá de las manifestaciones cutáneas. Según los patrones presentados por los españoles, tendríamos patrones cutáneos que nos pueden llegar a decir que son patrones leves, como son la pseudoperniosis, y lesiones cutáneas que cuando las vemos pensamos que son pacientes que van a poder estar asociados a neumonía, a ingresos en UTI o mayor ingreso hospitalario y fundamentalmente en unidad de terapia intensiva, que son los cuadros necróticos con livedos reticulares. Como conclusión de esta charla, ¿qué es lo que queremos dejar? Recordar que las lesiones de piel pueden observarse en los pacientes que cursan una infección por COVID-19, por la misma enfermedad como por el tratamiento para tratarla. Las que vimos hoy, ninguna es farmacodermia.
que también podemos observar lesiones en los asistentes de salud, en nosotros, en los que atendemos, en los enfermeros, en los médicos, en los camilleros, por el equipo de protección, lesiones cutáneas en el personal de salud por el equipo de protección personal. Que al ser una enfermedad nueva vamos aprendiendo conforme vaya la pandemia. Volvemos a repetir, y esto se los pido a los médicos del hospital, recordar estos patrones, los 5 patrones, el pseudoperniosis, el vesicular, el urticariano, el maculopapuloso y el necrótico olivedoide, que nos pueden asociar a diferentes pronósticos de la enfermedad, pueden estar asociados a estos patrones. Que por ser la manifestación en la piel un motivo de sospecha de la enfermedad, que puede ser en la piel un motivo de sospecha, no está entre las patologías que porque vemos un paciente con un rash vesiculoso podemos hacer un hisopado, porque no es así, todavía no lo podemos hacer. Sí seguir investigando la alopecia, qué relación puede tener la alopecia androgenética en la evolución de la infección por COVID, y decirles que en el servicio a mi cargo yo tengo 3 dermatólogos que ya están trabajando en la primera línea de atención desde que comenzó esta pandemia, a los cuales en lo personal les estoy sumamente agradecidos, pero no son todos dermatólogos los que están en el primer nivel. Por lo tanto, quiero resaltar la importancia de algo que a mí, un tema que a mí me importaba, ya me venía interesando desde antes de esto, que es la teledermatología. Por lo tanto, después vamos a dejar nuestros mail y nuestros teléfonos para, si ven lesiones dermatológicas, tengan esas bolsitas, no quiero dar marcas, que cierren herméticamente el celular para poder registrar las imágenes. Y comunicarse con nosotros, van a estar en los teléfonos nuestros, tanto en el consultorio febril respiratorio, en la guardia y en los servicios de neumonología clínica e infectología, por supuesto. Y poder realizar algo como se realizó en otros países, para poder tener un reporte fotográfico más, porque hasta ahora no hay muchos casos, pese a que a la Sociedad Argentina de Dermatología ya están llegando los casos que se observan, todavía estamos en pañales. Bueno, esto fue todo por hoy y les agradezco muchísimo por su atención.